Buenos días, queridos hermanos en Cristo y Jesús. Paz y bien para cada uno de ustedes. Hoy viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario, recordamos y celebramos a San Ignacio de Loyola, presbítero. Pidámosle a él que en este día nos ayude a reflexionar este hermoso evangelio, el cual está tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Queridos hermanos, cabe señalar que cada vez que pienso en el gran misterio de Jesús durante sus 30 primeros años, siempre me han sorprendido sus respuestas, las cuales han sido muy claras, precisas y concisas por lo demás, como también los juicios que emitía en relación al hecho, no al sujeto, no a la persona, sino al acto mismo de esa persona. Y lo hacía de corazón, que es lo más importante. Y es así como vemos en el día de hoy cómo el Señor va a predicar a su pueblo, al lugar donde creció, donde están los suyos, y a ellos mismos se les hace difícil aceptarlo, se les hace difícil creer en aquel que ya conocían de mucho tiempo. Queridos hermanos, el mensaje que el Señor nos quiere transmitir hoy es poder despertar en nosotros el testimonio que deberíamos dar a nuestros hermanos, especialmente a los más cercanos, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y para ello sería bueno que meditemos algunos puntos. En primer lugar, el testimonio siempre cuesta. Y el ejemplo lo vemos en el Evangelio de hoy, con esa frase muy conocida de Jesús: un profeta es despreciado solamente en su pueblo y en su familia. Dicho esto, como un dicho, digamos, es más conocido como nadie es profeta en su propia tierra. Frase que no me cabe la menor duda que fue pronunciada en primera instancia por el mismo Jesús. Y precisamente la dijo a su pueblo, en Nazaret, donde se había criado. Y la dijo porque no le querían creer lo que acababan de decirle después de haber leído la escritura del profeta Isaías. Y es la pura verdad, porque si no le creyeron a Jesús, ¿cómo nos cuesta a nosotros dar testimonio? Primero en nuestra propia casa, entre los familiares, entre los más cercanos, entre nuestros amigos. Y es la realidad de cada día. Cuesta, se nos hace difícil el camino, especialmente a uno como papá, a uno como mamá, y más aún muchas veces como consagrado, y diría yo como cristianos que somos, porque siempre las miradas están puestas en aquel que da testimonio de Dios. ¿Y por qué pasa esto? Porque nos conocen. Las personas que viven y comparten nuestro andar cotidiano saben de nuestras limitaciones. Incluso a veces nos conocen mejor que nosotros mismos. Saben dónde nos hemos equivocado. Saben de nuestras debilidades, de nuestros problemas, de nuestras inquietudes. Y nuestros amigos más cercanos también nos conocen, y muchas veces demasiado. Pero lo importante es no dejarse intimidar por juicios, sino más bien confiar en lo que Dios nos va pidiendo poco a poco. Y es por eso que deberíamos preguntarnos, ¿estamos dando testimonio? ¿Somos testimonios vivos de Jesús entre los nuestros? Pero hay que aclarar algo muy importante que no debemos de olvidar jamás. El dar testimonio no es contar lo que nosotros hacemos por Dios. No, no es eso. Es saber dar testimonio de lo que Dios ha realizado en nosotros. No es ponerse de modelo uno mismo, sino ser ayuda para los demás. En segundo lugar, no debemos dejar que los prejuicios nos sobrepasen. Si dar testimonio es difícil, vivir con prejuicios lo es mucho más. Fíjense ustedes lo que les pasaba a los conocidos de Jesús. Se llenaron de prejuicios. Estaban cerrados, estaban ciegos y no podían ver las obras de Dios en Jesús. Es decir, vivir con prejuicios no es fijarte tanto en lo que se dice, sino más bien en la persona que lo dice. Quien vive en prejuicios
no se deja sorprender por Dios y cae en una vida de encierro donde lo único que vale es lo que Él dice. Es por eso que los llamo, y me incluyo yo también obviamente, a animarnos y a confiar. Pase lo que pase, aunque nos hayan defraudado, aunque nos hayan lastimado, hoy nosotros démoslo una oportunidad para poder dar una oportunidad. Pensemos en todo lo que estamos perdiendo por no conocer al otro. Por esa razón debemos siempre estar dispuestos a abrir nuestro corazón para que Dios nos ayude a confiar y especialmente a poder anunciar su palabra a los demás. En tercer lugar, el reconocer nuestros actos siempre es posible. Así es, y es muy hermoso ver lo que pasa cuando uno cambia. Nuestro corazón, nuestro ser se aliviana. Qué lindo es pensar que hay un antes y un después, un encuentro, una respuesta de fe, un empezar de cada día. Lo que sí debemos de tener muy claro, queridos hermanos, que uno no cambia de un día para otro. Hay un proceso. Uno tiene que ir trabajando la conversión diariamente, pero junto al Señor. Eso no debemos dejar nunca de hacerlo, tomados de su mano, porque la conversión tiene que ver con ir encontrando la presencia de Dios, un Dios que sale a nuestro encuentro, de un Dios que solo quiere que todos nos salvemos. Queridos hermanos, el Señor nos puede dar en nuestras vidas muchas señales, pero si tenemos nuestro corazón duro, un corazón de piedra, nunca el Señor podrá hacer milagros en el interior nuestro, en nuestro corazón. Es lo que pasaba a los parientes y conocidos de Jesús. Creían que a Dios ya lo conocían, que no podía haber nada nuevo, nada fuera de sus esquemas. En el fondo, más que creer en Dios, se habían hecho un Dios a su medida, un Dios que ellos podían controlar. Por esa razón, Jesús no pudo hacer muchos milagros, porque le faltaba la fe. Porque la fe, queridos hermanos, es la capacidad de ver la vida con los ojos de Dios, como esa capacidad de mirar todo en clave, esa clave que es Dios mismo. Por eso, si tenemos alguna duda de fe, no significa eso que no sea pecado. Lo que habría que ver es si de verdad estás haciendo algo para hacer creer esa fe en tu vida con la ayuda de Dios. Pues bien, queridos hermanos, pidámosle a Dios que nuestra oración sea siempre un creo, Señor, pero aumenta mi fe. Que tengan un buen día y que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los acompañe siempre.